¿Cómo están, estimados estudiantes? Saludarles nuevamente y presentarles un nuevo video. Este nuevo video está relacionado con la unidad 4 y se llama la acentuación de las palabras compuestas. Entonces entramos en materia para hablar de lo que son las reglas o la acentuación en las palabras compuestas. Las palabras compuestas, como un concepto, hablamos de que son aquellas que se construyen a partir de la unión de dos o más palabras. ¿Ya? En este caso, en los ejemplos respectivos tenemos la unión de dos palabras simples. Abre más latas nos da abre latas. Y en el segundo ejemplo decimos limpia más para más brisas nos da limpia parabrisas. Entonces, una oración compuesta, perdón, una palabra compuesta ya tiene un significado propio dentro de una unidad léxica. ¿Ya? Entonces se entiende, se comprende lo que es un abrelatas. Ya, bien, continuando, hablamos de las palabras compuestas, en el primer caso, con guión. ¿Qué pasa en estas palabras? Nos dice que si la palabra compuesta lleva un guión, estas deben mantener la acentuación con sus propias reglas ortográficas. Y en los ejemplos tenemos que el término económico-político, toda esta palabra corresponde a una palabra compuesta, porque tenemos dos palabras simples, pero están unidas por un guión. Mantienen la acentuación, o en este caso, la tilde. ¿Ya? No vemos acá en el segundo ejemplo una tilde en el término boliviano, ya más alemán. Obviamente porque boliviano no lleva tilde, sí tiene la sílaba tónica, ¿no? Y corresponde a la penúltima sílaba en este caso, ¿no? En el via. En el teórico práctico de igual manera. Ya entonces mantienen, cuando vemos con guión una palabra compuesta, mantienen la acentuación desde su origen. Bien, algunos aspectos para tomar en cuenta, esto es como un dato anexo, cuando usamos el guión en las palabras compuestas o cuando ustedes van a ir viendo o construyendo tal vez las palabras compuestas, ¿ya? Y que nos manifiesta en ese sentido. Todo lo que corresponde a segundos nombres, es posible que vean estos términos, ¿ya? Entonces, mostrados así, corresponden a palabras compuestas, ¿ya? Tanto nombres como apellidos compuestos. En los topónimos, igual, ¿ya? Referidos, topónimos, por si acaso, a lugares específicos, ¿ya? Castilla-La Mancha, Montes Oca, perdón. Adjetivos relacionables, ¿ya? Los adjetivos relacionables, físico-químico, histórico-administrativo. Los sustantivos que se encuentran a un mismo nivel semántico, ¿ya? O sea, que tienen el significado relacionado o parecido. Cazadora, recolector. Profesor, tutor. Cine, teatro. Escuela, taller. Conservador, liberal. ¿Ya? En todos los casos estamos hablando de palabras compuestas con un guión. Sustantivos que buscan referirse a un nuevo concepto de modo fijo. Kilómetros, hora, oferta, demanda, calidad, precio. Y gentilicios relacionados a países, ¿no? A países de descendencia o de origen. Eh, Peruano ecuatoriano, astur leones, chino japonés, árabe israel. Todos los casos es de uso o se puede usar en estos aspectos para conformar o para desarrollar una palabra compuesta. Bien, ahora entramos a las palabras compuestas sin guión. La anterior hemos visto con guión, ahora sin guión. Y nos dice las reglas si las palabras se componen de dos o más palabras unidas sin guión, se consideran una sola palabra.
y deben llevar las reglas de acentuación con normalidad. Acá tenemos algunos casos en los que me gustaría un poco explicar a qué se refiere. ¿Ya? Tenemos las palabras simples automóvil. Unidas nos da automóvil, ¿no? Mantiene las reglas de acentuación, en este caso la tilde, ya a partir de origen o de la palabra simple, ¿no? Mantiene. Ahora, ¿qué pasa con esta palabra? El 100, palabra simple, más pies, nos da 100 pies. Acá vemos que no tiene la tilde. ¿Y por qué está apareciendo acá la tilde? Nos lleva a considerar esta parte cuando dice deben llevar las reglas de acentuación con normalidad en el caso de esta palabra compuesta. ¿Por qué? Porque 100 pies es una palabra aguda, de acuerdo a las reglas de acentuación. Y cuando existe una palabra aguda, se tilda cuando la última letra corresponde a N, S o una vocal, ¿no? Esa es la regla de palabras agudas. Entonces se tilda. Tenemos en el caso parecido al anterior, 23. 20 más 3. 23. De igual manera. Ya, 3 y pies, por si acaso, son palabras monosílabas. Y por regla general no se acentúa. ¿Ya? No se acentúan ni llevan tilde. Los monosílabos. Y finalmente el cefalotórax. Cefalotórax. Igual, mantienen en este caso el tórax por la pronunciación que estoy dando, ya que no podemos colocar doble tilde en una palabra. No se puede acentuar dos sílabas en una misma palabra, ¿no? Entonces, definimos que la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, ¿no? Está en la penúltima sílaba. Y por regla de la acentuación, lleva tilde, porque es una palabra grave. Bien, ahora nos encontramos con la tercera. Nos dice que las palabras terminadas en mente, cuando los adjetivos se convierten en adverbios, se les añade la terminación mente. Si la palabra antes de ser compuesta llevaba tilde, se debe mantener la acentuación. Entonces, solamente nos está diciendo que los adverbios, cuando eran adjetivos, se convierten en adverbios y se añade la terminación mente. Ya, el adverbio, por si acaso, es aquella palabra que indican las circunstancias que se les realiza una acción o un hecho. Lento, veloz, último, etcétera, ¿no? Caminaba lenta o camina lento, ¿no? Realiza o trabaja por última vez, por ejemplo. ¿No? Cuando hablamos de en terminaciones mente, mantiene, nos dice, perdón, si las palabras antes de ser compuestas llevaban tilde, se debe mantener la acentuación. Entonces, nos dice acá que esta palabra no tiene tilde, ¿no? De origen o palabra simple. Y cuando pasa con a esta palabra compuesta, nos dice que mantiene, pero hay una contradicción, si se fijan, que al pronunciar decimos lentamente, lentamente. Entonces, acá debía existir una tilde, ¿ya? Pero por esta regla de los adverbios en terminación mente, no lleva, mantiene. Últimamente, mantiene, no hay ningún problema. Velozmente, de igual forma, aunque sean palabras esdrújulas o sobresdrújulas. Y finalmente, comúnmente. Bien. Ahora, en un cuarto aspecto, vemos los verbos que contienen un pronombre enclítico. ¿Ya? Son aquellas
palabras que se combinan con los pronombres reflexivos. Tomen en cuenta siempre que tenemos estos pronombres del me, te, se, la, le, lo, etc. ¿Ya? Entonces, hablamos de verbos. ¿Ya? Fíjense bien. Que tienen un pronombre enclítico. Lee. Aquí aparece el pronombre, o sí, el pronombre enclítico, lo. ¿Ya? Lee. Entonces, mantiene o se acentúa de acuerdo a las reglas de la acentuación. ¿No? Muestra, muéstrame. Está unido un pronombre enclítico. Traga, trágate, lo. Aquí ya tenemos dos. Te, lo. Y finalmente, vamos, nos. Acá tenemos el pronombre enclítico. En todos los casos estamos hablando de verbos. ¿Ya? Cuando hay la combinación, a esto se llama los pronombre enclítico, de estas palabras, ¿ya? De estos pronombres reflexivos en este caso, ¿sí? Mete, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos decimos que se acentúan y se coloca la tilde si corresponde de acuerdo a las reglas de acentuación. Tenemos aquí un cuadro que nos ayuda, por ejemplo, tenemos los enclíticos y los proclíticos. Ya en esos casos podemos ver que igual, ¿no? Está unido por los enclíticos en el cuéntamelo, ¿no? Cuéntamelo, acá no tenemos. Pero acá, cuéntamelo, díselo, ¿no? Bien, de esa manera, estimados estudiantes, hemos concluido con estas palabras compuestas. Así es que este video se va a subir a la plataforma y espero que lo vean, lo vayan analizando y acompañados de su texto guía siempre, por favor, puedan hacer las comparaciones y todo, ¿no? De igual manera se va a ir trabajando en el curso con el presencial. Bien, hasta pronto, chicos. Nos vemos.